El 26 de noviembre, Omar, vos escribiste un artículo en el diario La Nación sobre uno de los abuelos de Jorge Luis Borges. El coronel Borges. ¿Quién era el coronel Borges? El coronel Borges fue un oficial de lo llamado de los coroneles de Mitre, fue un oficial nacido en Uruguay, pero que cuando Mitre se establece como presidente de la República, después de la Guerra del Paraguay, después de haber participado en la Guerra del Paraguay, se pone a las órdenes del general Mitre para la reorganización nacional. Y en el año 74, Mitre pierde unas elecciones ante Avellaneda, Claro. y Mitre apela de que eso había sido por fraude, y los seguidores de Mitre, no tanto, yo no creo que don Bartolo se haya aprendido tanto la idea, pero los seguidores le exigieron de que tenían que de que tenía que hacer una revolución e impedir que Avellaneda se hiciese cargo del gobierno. Y entonces ahí tuvo una movilización de tropas. En el caso del coronel Borges, era una persona extremadamente honesta, de palabra de honor. Y él, en un momento, Sarmiento, antes de la entrega del poder, que estaba programada para el 12 de octubre, Sí. le pregunta: ¿y usted qué va a hacer, coronel? Y él le dijo: mire, yo hasta el 12 de octubre soy oficial del ejército argentino y debo respeto a mi presidente. Después del 12 de octubre yo sabe qué es lo que voy a hacer. La revolución tiene la desgracia de adelantarse porque era un secreto a voces, y entonces, ¿qué hace Borges? Porque le exigen que le entregue las tropas, y él en realidad iba a ir con sus tropas a pelear para Mitre. Y él, bueno, cumple su palabra. Yo soy fiel al presidente de la República, le entrego mis tropas, pero el 12 de octubre él y su caballo se van a buscar a las tropas que estaban en el sur de la provincia de Buenos Aires. Claro, cuando llega solo, los mitristas le dicen: bueno, esto es una traición, a vos te esperábamos con tus tropas, que eran todos veteranos de guerra, etcétera. Solo así no servís. Y él dice: bueno, pero yo tenía este compromiso, esta dualidad. Bueno, ahí interviene Bartolomé Mitre, que lo conocía a Borges desde hacía años, desde que eran casi alférez, y le dice: no, no, está todo bien, tú estás cumpliendo tu palabra. Es decir, es como que lo exonera, pero él queda con esta carga porque para muchos él había traicionado la causa. No para Claro. Mitre, pero para los seguidores él había traicionado la causa. Entonces, cuando llega el momento de la batalla de la Verde, en donde el ejército mitrista es interceptado por las tropas de el teniente coronel Arias. Teniente coronel Arias era íntimo amigo de Borges, se conocían desde la guerra del Paraguay. Tal es así que antes de la batalla, los dos que van a tratar de que no haya un derramamiento inútil de sangre es Borges con Arias. Se abrazan, hablan de la familia, estuvieron como media hora hablando, estaban los dos ejércitos formados. Qué bárbaro. Y ellos hablaban de la familia, y bueno, y al final Borges vuelve diciendo: mire, no pude, Arias va a cumplir con su deber y nosotros tenemos que cumplir con el nuestro. Y Borges tiene una actitud, digamos, de casi un suicidio romántico. Se exhibe en su caballo blanco, con un poncho blanco, es decir, un blanco perfecto para las balas, y efectivamente 2 balas lo atraviesan y muere no en el campo de batalla, sino 2 días más tarde. El cuerpo fue enterrado primero en 9 de julio y después fue transportado al cementerio de la Recoleta, donde está toda la familia de Borges, está enterrado en lo que se llama la bóveda La Finur, ¿no? Porque eran parientes de nuestro primer gran filósofo argentino. Ujú. Y bueno, y ahí termina esta triste vida entre las balas, entre los ejércitos, entre las campañas y el inútil coraje, como lo llama Jorge Luis, ¿no? Claro, porque Borges tiene una poesía dedicada a su abuelo y tiene A también, los dos abuelos, porque él tiene dos abuelos notables. Uno es este coronel Borges y el otro es el general Suárez. Cuando uno va a la bóveda de Recoleta, la bóveda esta mire, a pocos pasos de la bóveda de Mitre, para que uno ajá, se pueda ubicar. Está antes de la bóveda de Amadeo Jacques, del famoso director del Colegio Nacional en Juvenilia. claro, Esta bóveda tiene, cuando una ventanita, por supuesto, y uno puede ver que hay una urna grande con dos nombres entrelazados, que es Suárez y Olavarría. Resulta que estos dos oficiales sanmartinianos, Suárez literalmente es el que vence la batalla de Ayacucho, vuelven al país, van a pelear la guerra del Brasil,
vuelven de la guerra del Brasil, en donde fueron exitosos en el campo de batalla, pero derrotados en el terreno diplomático, y entonces los siguen a Lavalle en su asonada del 8 de diciembre, la asonada de los decembristas, ¿no? Que lo desplaza Dorrego. Y ellos eran de filiación unitaria, y cuando Rosa se hace del poder, deciden que no tiene nada que hacer en Argentina y se van a Montevideo. Y mueren con poco tiempo de diferencia los dos y piden ser enterrados juntos. Cuando lo van a repatriar a Suárez, a una gloria nacional, lo van a repatriar a Buenos Aires, encuentran que los ataúdes se habían deshecho y los huesos de los dos amigos de toda la vida se habían mezclado. Me emociona eso. Entonces hacen una urna en donde están entrelazados allá como fueron en la vida después de la muerte. Mirá. Y eso está en la... Y aparte Borges le dedica un verso también al coronel Suárez. Muy emocionante la historia. Sí. Las historias de amistad son más emocionantes que las del amor, Luis. Sí. Y, Sí, porque no hay tanta hormona de por medio. y las historias de muerte también, porque Totalmente, estamos hablando acabo del de venir cementerio de de la... y la paso mejor, te puedo asegurar. Y las historias de la muerte también, pues, tiene ese atractivo, ¿no? También lo de los cementerios. Hay un culto alrededor de la muerte. A mí, bueno, como tú decías, el libro porque más me han conocido es el Cementerio de la Recoleta, porque fue la primera guía de un cementerio que estaba olvidado. Literalmente cuando empecé a trabajar sobre el cementerio en el año 80 y pico, 90 y pico, perdón, el cementerio estaba olvidado. Realmente estaban pensando en cerrarlo, el cementerio de la Recoleta. Ajá. Se lo rescató como lugar turístico, Sí. con todas estas historias, con la bóveda de Eva Perón, que aparece con esa foto de Madonna, y que va todo el mundo a verla, y después, bueno, empiezan a recorrer, y las estatuas, y las historias de Rufina Cambaceres, y esa catalepsia que podría haber sufrido, o la muerte de Crociati de Chassac, que muere poéticamente en su luna de miel, y el perro Sí. que la gente le toca la nariz y entonces está lustrosa, y hay infinidad de historias, porque la historia argentina está enterrada ahí. Lavalle, Dorrego, Sarmiento, Mitre, personas que fueron víctimas de diferencias en su momento, terminan a pocos metros de distancia. Es el Panteón Nacional también, ¿no? Porque, claro, es un panteón nacional no declarado. claro, No declarado. No es de como el verdad, Panteón sí. Nacional de Francia, donde sí está declarado. Claro. Este es un panteón nacional en donde, bueno, la tierra en tierra. Después también hay Pero no es un panteón no con es- un X, digamos, tiene su arquitectura, sus obras de arte adentro, por no tiene supuesto. mucha historia, no solamente las historias de las personas que están ahí, sino De las obras de arte también, Totalmente, las sí. obras de arte que le ilustran, yo qué sé, el monumento a Bransen, Romairone, que está justo enfrente de la bóveda Alvear, que Carlos María Alvear es el que da la orden a Bransen que cargue. Bransen le dice, pero me está mandando una carga suicida, y Alvear, con esa soberbia que lo caracterizaba, dice, pero cuando usted servía bajo las órdenes de Napoleón, usted no le discutía las órdenes, no veo por qué me la tiene que discutir a mí. Y el hombre dice, sí, vamos adelante, y muere efectivamente. Entonces hicieron traer el cadáver y le hicieron un monumento y lo enterraron justo enfrente de Alvear, ¿no? Entonces así está llena de historias y de contraposiciones de que se van teniendo sus características con el tiempo. Y Y bueno, de simbologías, ¿no? Porque, simbología masónica, por supuesto. claro, Sí, sí, es sí, un sí, sí. camposanto, pero hay una gran cantidad de bóvedas que no tienen ninguna, ¿cómo se dice esto? Como denominación religiosa. No, pero hay bóvedas más, hay muchas bóvedas masónicas. O museos, mausoleos, digo, Mausoleos. contanos de eso. Bueno, la Argentina estuvo construida por los masones. Ujú. Nos guste, no nos guste, Sí, sí. etcétera. Es decir, una masones. gran declaración. Sí. Bueno, Título. la masonería fue fundacional Ujú. para nuestra historia, desde la época de San Martín en adelante, con periodos con una lucha entre la masonería y la iglesia, porque en realidad la masonería dicen no, que es antirreligiosa. No, la masonería va en contra del poder terrenal de la iglesia. Históricamente fue así. Masón viene de Mason, de albañil, que eran los que construían las iglesias en Europa,
Y ellos eran los que tenían que lidiar contra el Vaticano, contra los curas, que eran los que manejaban el dinero, y bueno, entonces se pasaban fórmulas entre ellos de cómo tenían que cobrarlo o dejarle de cobrar. Bueno, eso empieza ahí, desde una lucha contra el poder terrenal de la iglesia. Y desde ahí, bueno, vamos hacia una confraternidad de hombres y vamos hacia fines comunes y lo humanismo y todo lo demás, algunos por supuesto, con los matices propios de las características humanas, y bueno, se construye la masonería, pero la masonería construyó acá, Uruguay, Estados Unidos. El hecho, ¿por qué llamamos a La Plata la ciudad de las diagonales? Porque son todas diagonales, y era el ideal de una casa, de una construcción masónica, por los triángulos y por la fórmula, la imagen triangular, que es una fórmula de simbología masónica. Entonces Washington y La Plata tienen una construcción masónica por las diagonales que van de un lado al otro, que aparte es más práctica desde el punto de vista de transporte. Eso absolutamente. Pero en realidad el sentido es masónico. El cementerio también tiene El diagonales. cementerio tiene ¿Cómo diagonales. descubrís una tumba masónica? ¿Qué tiene? Porque tienen símbolos, tienen triángulos, tiene el ojo visor. Hay una, por ejemplo, que se llama Obediencia a la Ley, que era un grupo masónico al que perteneció, por ejemplo, Sarmiento e Hipólito Yrigoyen en su momento. Y vos lo ves, al lado está enterrado Víctor Sueiro, pero bueno. Pero bueno, lo declaramos masónico. No, Víctor no era masón, gran amigo, no era masón, no hubiese dicho eso. Una contraposición, como dijiste vos. Porque son estas contraposiciones. Y al lado, entonces uno ve, tiene el triángulo, tiene el ojo visor, tiene la clepsidra, que es el reloj con alas, como el tiempo que se va. Tiene todo lo que es la construcción de la simbología masónica. Ese es un compendio, pero después, periódicamente, yo qué sé, por ejemplo, la estatua de la tumba de Rufino Elizalde, que era masón, tiene, si uno lo tiene que parar a contar, pero tiene 33 eslabones, como el símbolo máximo de la masonería. No tengo presente, ¿cómo que es una escultura de él o es una cadena? Sí, tiene una cadena alrededor, pero la cadena son 33 eslabones. Mira. Es un número de esa es una simbología oculta, hay que estar iniciado para ir a buscarla. Claro. Sí, la escultura de Riganelli no es nada, porque es una persona como acostada, inclinada, pero las cadenas alrededor suman 33 eslabones, que es el símbolo máximo de la masonería. O sea, hay mucha simbología de ese tipo oculta dentro de las bóvedas del cementerio. Y bueno, como decía, gran parte de nuestra conducción en su momento fue masonia. De acá directo al cementerio, Luis. Sí, Nuria tiene preguntas, ya me dijo, sobre las mujeres, pero antes, para salir de este tema hermético, vamos a escuchar un ratito más de La Churupaca. Estás escuchando Libros sin Tiempo. Yo soy Regina Pacini y algo de mi espíritu habita aquí, entre las paredes de la Casa del Teatro. Yo soy Regina, mi nombre es música. Les contaré algo de mi historia y luego simplemente callaré para que puedan sentir la presencia de las almas que habitan este hogar. En el año 1899 llegué a Argentina y debuté en el ya desaparecido Teatro Politeama con El Barbero de Sevilla. Me bautizaron Regina porque nací un 6 de enero, Día de Reyes, y fui una reina, admirada y aplaudida desde muy joven por mi voz de cristal. Recorrí los más importantes teatros del mundo, cantando. Tal vez no fui hermosa, pero el arte me embellecía, cubriéndome con un halo místico que sensibilizaba. Cantando conocí a Marcelo Torcuato de Alvear, quien fuera más tarde presidente de la República Argentina. Él me siguió por todo el mundo con sus rosas blancas y rojas y su propuesta matrimonial. Cuentan que cuando escuchaba mi voz, sus ojos se humedecían de lágrimas.
Mi voz lo conmovía y tuvo que ser, al fin. Después de mucho luchar entre mi vocación y el amor, venció el amor. Y en 1907 contrajimos matrimonio en Lisboa, capital de mi país natal. Mi esposo, que luego fortuitamente sería presidente de la Argentina, con su apoyo pude concretar muchas obras de beneficencia, de las cuales la más importante fue la creación de la Casa del Teatro, esta institución que alberga personas del quehacer artístico que por avatares de la vida hayan quedado sin amparo. Aquí volqué todo el amor a mis pares. Dios bendiga siempre estas paredes que tanto esfuerzo costaron terminar de construir. Deseo que todo aquel que se acerque para ayudar a mantener abiertas sus puertas solidarias sea prosperado, que su camino se convierta en perfumados pétalos de rosas, así como huele a pétalos de rosas el recuerdo de nuestro romántico amor. Luis, Omar, estábamos escuchando a la actriz argentina Cecilia Roth leyendo un texto de Regina Pacini, que fue esposa de Marcelo T. de Alvear. Ahí lo cuenta un poco ella, pero contanos vos, Omar, ¿por qué fue una historia de amor escandalosa? Bueno, ella era la soprano más conocida de su época, era como hoy sería Nebretko, ¿no? O en su momento Lascotti, algo así. Era la soprano, bueno, Alvear se enamoró de ella. Alvear era el mejor partido para las niñas porteñas. Era el candidato. El candidato. Plata, política, verba. Facha. Sí, al principio más jovencito sí, pero un seductor también, sin necesidad de ser facha, puede ser un seductor. Y es claro, la escuchó y se quedó enamorada. Hay una historia muy curiosa en la familia, porque Carlos María de Alvear, el abuelo de él, había secuestrado a una monja también por sus habilidades canoras. Ah, mira. En su momento. Hay una historia así en la familia medio truculenta al respecto. Secuestraba a una monja. Sí. Es como lo más... Bueno. Y bueno, sí. Un rapto. Sí, secuestro, bueno, vamos a decir sí, un rapto. Bueno, pero el hecho concreto es que él se queda enamorado y la persigue por el mundo, la persigue. Entonces ella cantaba en tal lado, iba atrás y mandaba flores, la mandaba regalos. Pero ella se los devolvía, Ley. Se los devolvía. ¿Viste? Sí, porque le regalaba joyas importantes y ella decía que no iba a aceptar eso. Aparte ella todavía era jovencita y estaba bajo el interregno de los padres, claro, entonces viste que le va a cortar la carrera. Bueno, al final cede a los encantos, se casan, van a vivir, primero viven tiempo en París, porque Marcelo era presidente, era embajador argentino en París, tenía una casa, una maison en París muy linda, él colabora mucho, hace la Casa Argentina en París, en donde sirve de hospital para los soldados franceses. Eso es muy interesante, ¿no? El Hospital Argentino en París. También colabora en parte también con los heridos franceses la nieta de San Martín, ¿no? Durante la Primera Guerra. O sea que el apoyo argentino fue contundente por más que se mantenía una neutralidad, ¿no? Mismo el Partido Radical. Y bueno, cuando es elegido presidente, vienen acá y claro, en realidad la profesión de cantante, de actriz, estaba mal vista. Sí. No era una profesión que estaba aceptada, sobre todo por una sociedad tan pacata como la porteña. Lo mismo le había pasado en su momento a Cambaceres con una actriz que se llamaba Basich, con la que Eugenio Cambaceres... Qué difícil el camino de la mujer cuando se destaca... Sí, en sí, pero sobre duda. todo los celos que crean alrededor, sí, seguro. Pero lo mismo le había pasado a Cambaceres con Eugenio Cambaceres, con esta actriz Basich, con el que tuvo una hija, Rufina Cambaceres, y que se ha convertido en un símbolo del cementerio de la Recoleta, porque hay una estatua
en el cementerio, en donde aparece una joven hermosa tratando de abrir una puerta. Hay toda una historia sobre la muerte de Rufina Cambaceres, una señorita conocida, murió a los 19 años, conocida por toda la sociedad, en donde aparentemente, hay muchas versiones, ella es víctima de una catalepsia, la entierran viva y después se dan cuenta de que el ataúd se había movido. Y bueno, y en honor a ella hacen este monumento, que es la primera obra Art Nouveau de Buenos Aires, en donde está esta joven abriendo la puerta de lo que hubiese sido el cielo o el infierno. Eso queda a criterio de cada uno. Y Basich, después de quedar viuda de Eugenio Cambaceres, fue pareja de Hipólito Yrigoyen. Y tuvo un hijo con Hipólito Yrigoyen, que fue un conocido diplomático, tuvo varios años en la Embajada de Alemania, y era medio hermano de Rufina. No sabía todo eso. Ahora, ¿Cuántas cosas? cuando Marcelo... ¿Vos sabías que Hipólito Yrigoyen tuvo 10 hijos de No. distintas mujeres? ¿10 Sí. hijos con distintas mujeres? 10 hijos con distintas mujeres, a los que él mantenía. Una sola vivió con él, además él los mantenía a través, o sea, la madre de Bueno, lo Hipólito importante es Yrigoyen. pagar la cuota. Sí, le pagaba la cuota. Y la madre, y la madre iba detrás reconociendo a los hijos de don Hipólito. Tremendo. Pero Marcelo Torcuato, cuando se casa con Regina Pacini, ellos negocian el tema de la profesión de ella. Sí, Y ella firma como un contrato con él de que, ¿En serio? Qué modernos. sí, de que iba a seguir cantando durante 4 años. sí. Y él iba a acompañarla. Sí, pero después no volvió a cantar nunca más. Y después Solamente no volvió a cantaba cantar nunca cuando más. le pedía a Marcelo. Cuando le pedía a Marcelo, Porque la madre ella era más cantaba. fuerte, Luis. Sí, tuvieron desavenencias conyugales, Marcelo era un seductor, le tuvieron que llamar la atención algunas veces, pero de todas maneras lo que tiene es que una vez que muere Marcelo, Regina siguió yendo todos los días, sábados al claro. cementerio, tenía una sillita Sí, de sí. terciopelo, la sacaba, se sentaba y se quedó toda la tarde hablando con su Marcelo, hasta que un buen día pasó a habitar la tumba junto a Marcelo. Bueno, una historia de amor tremenda. Qué lindo. Esta era Regina Pacini de Alvear. Creo que debe ser antes de que fuera de Alvear, porque este Sí. registro es de 1906, Sí, es antes. Auf Königin der Nicht. Ujú. Y No las sé, mujeres así que me ha llevaban el pasado. apellido del hombre, ¿no? Del Lo que marido. lo que yo les Ya no se preguntaba, usa más eso. bueno, mira, Duda, Omar. Sí. Omar, ¿qué hacía Regina Pacini en Buenos Aires? Eso es Pero lo que yo te quiero preguntar. Vinieron desde mediados del siglo XIX, te diría un poco antes también, vinieron las compañías más famosas del mundo a cantar en Buenos Aires. Claro. Era una meca de la música. La colectividad, la poderosa colectividad italiana también era una fuente de atractivo. Claro. Vos sabés que los italianos son unos amantes de la ópera, fanáticos de la ópera. Vos vas a cualquier pueblo de Italia y hay un teatrito y los sábados a la noche se juntan y vos sabés que hay una clac y sabés que hay tipos que van a aplaudir a uno y que van a detractar al otro. No, a mí me tocó vivir eso y lo viví. Y realmente decías, ¿qué hace toda esta gente acá? Vos ves un pueblo que no hay nadie en la calle y ellos Claro. están todos metidos dentro del teatro escuchando ópera.
Maravilloso No, también. no, es maravilloso. Y bueno, nosotros somos unos herederos de esa tradición operística. Entonces, que ella haya venido acá no llama no llama la atención. Claro, en sus giras ella llegó con su madre Siempre acá, venía con, sí, con claro, su siempre con la mamá, madre sí, porque era muy jovencita, tenía 16 años y cuando paraban llegó. acá y se iban al Solís en Montevideo y después, ¿sabés a dónde había un teatro que era fantástico? Que lo estrenó Caruso en Manaos. En Manaos, en pleno de la Amazonia, La ópera de los Manaus, sí, sí. constructores, bueno, Famoso. los famosos dueños del caucho, etcétera, Sí, se hicieron un teatro que es una maravilla y lo trajeron a Caruso a que le cante a ellos. genial. Ujú. Porque el que tiene plata hace lo que quiere, dice Bueno, mi abuela. no, durante este año con Luis hablamos mucho del espacio que tienen las mujeres en la literatura actual, ¿no? Como que hay mucha proliferación de literatura femenina, digamos, escrita por plumas femeninas a nivel mundial. Perdóname, a tal punto, A Omar, que nivel tuve mundial. que ir a una librería y decirle, recomendame un libro, pero que esta vez no sea de una mujer. Bien. Porque todas eran mujeres. Ese Te comentario compartiste no. el cuento, Sí, ya me lo sí. hiciste. Bueno, pero lo que decía era que en esa época era muy difícil también destacarse, porque Sí, el círculo era chico. fuerte era, ¿no? de Bueno, pero hombres, y en tu portal, que lo que lo recomiendo porque es muy interesante y Pasá la dirección. y tiene muchas, o sea, tiene mucha variedad que se llama historiahoy.com.ar. Hay una historia que se destaca, que es la de Lou Andrea Salomé, que es una mujer que también en esa época fue como muy adorada por un círculo de hombres que en realidad se destacaron en la historia pero eso de... era en Austria. Claro, sí. Claro, en Austria. Sí, sí, pero que ella formó parte de un círculo de amigos de Freud, de Sí, sí, Rilke, de sí. Nietzsche, y Sí, ellos la la adoraban, adoraban, sí. Y la adoraban. Mahler también, ¿no? de Mahler y no, y de Strauss, Ah, que le dedica una ópera, Sí, Salomé. bueno, y todos no solamente la adoraban, sino que se enamoraban, Sí. le pidieron casamiento, muchos de ellos, y creo que no aceptó a ninguna, así que era como muy exquisita, Muy lo, exigente, muy muy exigente. exigente, No. pero bueno, muy fiel a su oficio, Bueno, ¿no? esa época de Viena es espléndida. La Sí. intelectualidad vienesa y la inteligencia vienesa desde fin del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, el fin del gobierno de Francisco José, etcétera, realmente los personajes que se suceden son bárbaros. Pero acá, ¿querés ver una escritora? ¿Se enteraron en Recoleta? Eduarda Sí. García Mansilla. Bueno, eso quería que nos cuentes. ¿Qué lugar vos le das en la historia o en todas tus investigaciones, tu lectura, a las mujeres? Bueno, las mujeres, es decir, bueno, evidentemente tuvieron un lugar relegado durante muchos años, pero ese lugar relegado, siempre digo, perdóname, ¿qué influencia tuvo, por ejemplo, Encarnación Ezcurra con Juan Manuel de Rosas? El hombre más poderoso de una época, y sin embargo, le hacía caso a lo que decía Encarnación. Encarnación. Lo que decía Encarnación era palabra santa. Eduarda García Mansilla. Sí. Que primero una relación complicada porque se casa un representante del federalismo feroz con un representante del unitarismo. García era fue el embajador diplomático el era. diplomático que tuvo ingerencia durante la guerra del Brasil, Y etc. estuvo viviendo en Uruguay, no sé si en carácter de Bastante exiliado tiempo. también, ¿no? Sí, lo protegieron bastante. Vivió mucho menos de lo que debería haber vivido si no hubiese tenido la protección justamente del rosismo. Y por el otro lado, Mansilla, era hija del general Mansilla, hija del general Lucio Norberto Mansilla, héroe de vuelta De la obligado. vuelta Y obligada. por el otro lado era la hermana de Lucio Mansilla, el famoso escritor. Sí. O sea que, fíjate vos, una escritora de fuste, porque realmente lo que escribió ella fue muy, muy interesante. Esa es la primera gran Claro. escritora argentina, ¿no? Después, Mariquita Sánchez de Thompson. Sí.
que en realidad está enterrada en Recoleta como si fuese de Mendeville, ¿no? Que fue el nombre del segundo marido, porque Thompson murió en 1814, es decir, había vuelto, lo había mandado a Estados Unidos a comprar armas y en un momento Argentina le bancó a Estados Unidos la invasión de la Florida, o sea que la presencia de argentinos en Miami data del siglo XIX. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que hizo Argentina? Bueno, lo mandaron. Bueno, la Confederación debe No, ser. todavía no era la Confederación, en 1814. Lo mandaron, el gobierno patrio lo mandó, necesitamos armas, ¿a quién le vamos a comprar? No le vamos a comprar a los ingleses, vamos a comprar a los americanos. Bueno, lo mandaron a Estados Unidos, Thompson hablaba bien inglés, y compró armas que después llegaron a la Argentina para el ejército patrio. Pero mientras tanto, cuando estaba ahí, surgió la idea de los americanos de invadir Florida, que la Florida era un territorio español. Entonces, bueno, vamos a generalizar la guerra, y entonces hubo un apoyo argentino a la invasión de Florida. De ahí digo que, Qué gracioso. chistosamente, Sí, estamos en Miami desde el siglo XIX. La parte del chiste la entendí, no conocía la parte de la historia. Sí, es así. No, y después vuelve loco. Probablemente yo sospecho que ese haya sido un cuaternarismo sifilítico, y vuelve loco y muere en el viaje. Y bueno, y después Mariquita se casa con Mendeville, que era el embajador francés, el cónsul francés en Buenos Aires. Tuvo un amor bastante desventurado con este Mendeville, aparte también en una época de confrontación en donde el Rosas no quería nada que ver con el poder francés, los franceses querían llegar al Río de la Plata, querían tener los mismos derechos, Bachelet, todo ese conflicto, ese famoso episodio en donde se entera Juan Manuel de que su amiga de la infancia se está yendo a Montevideo y le dice, ¿por qué te vas, Mariquita? Porque te tengo miedo, Juan Manuel, le escribe. Mirá. Y termina exilada en Montevideo, también siendo el centro de una cantidad de intelectualidad argentina, que son los que crean la oposición a Rosas, y después son los que son los ideólogos de la reconstrucción nacional, como le dicen, después de Caseros. Interesante, las Vos- mujeres siempre tienen... Sí. Sí, por supuesto. Sí. Yo tengo 4 hijas mujeres que Muy son bien. divinas, y parte de ese artículo de Salomé lo escribió una de mis hijas. Sí, hermoso es el sitio, ¿eh? Lo vuelvo a recomendar, historiahoy.com.ar. Tiene de todo, música, pintura, personajes, lugares, historia, fotografía, efemérides Sí, y fotografía. medicina. Y medicina, porque mal que mal soy No. un historiador sí, tengo un título de historiador de medicina. Hace casi 20 años que todos los domingos escribo un artículo sobre historia de la medicina en el diario La Prensa, si me permiten decirlo. Sí, claro. Sí. En el diario La Prensa hace 20 años tengo una página escribo para el diario, y hay una página destinada a historia de la medicina que la verdad que está en los últimos meses, está siempre entre los 10 más leídos de ese día. Qué interesante. Bueno. Muy bueno. ¿Eh? Bueno, nos vamos a ir a escuchar un poquito más de música y volvemos. Bueno, estábamos hablando de García Mansilla todavía. Vos me decías que le compuso una ópera al zar. Sí, no Eduarda, uno de los hijos. Sí, Uno de los hijos que fue diplomático. mirá. ¿Y esa ópera dónde está? No sé. La busqué por el López Buchardo, etcétera, y todos me miran con cara rara. Bueno, viene bien traerlo. Bueno, seguimos. Todo nuestro programa nos acompañó Omar López Mato. Quería saber qué estás leyendo, Omar. Bueno, hace poco volví de España y me reencontré con una escritora que yo había conocido como historiadora. Aparte, daba la casualidad, uno de los libros que a mucha gente le da aprehensión leer ese libro, que es Trayectos Póstumos, que es La muerte no es el final, sino el principio de una historia, que son aventuras póstumas. ¿Cómo se llama? Trayectos Póstumos. Trayectos Póstumos. Trayectos Póstumos. Que tuvo una versión llamada Después del entierro. No, la versión que está ahora es Trayectos Póstumos. Y Nieves, en esa época, había escrito algo así, un libro que se llama Polvo serás, polvo eres. Que bueno, nada. Y yo en esa época en Radio Nacional tenía un programita a la noche, que se transmitía después de las 12 de la noche, que se llamaba ¿Quién quiere vivir para siempre? Que empezaba con la música de Queen, ¿no? Who Wants to Live Forever. Y entonces contaba estas historias, un ambiente tenebroso. Y ella tenía un programa igual en Radio Nacional de España.
Mira, Y yo no nos conocimos hasta que un amigo en común me dijo, mirá, Los unió. venís acá y conocerla, y la verdad que me impresionó la coincidencia. Y ella siguió escribiendo de historia de España, y ahora último, cuando fui, encontré un libro de Nieves, que lo que me llamó la atención es que va por la edición número 25, Mira. que uno acá en Argentina es impensado, una edición número 25, que es de historia, con historias muy, muy interesantes. La verdad que son historias españolas. Y a mí me encanta la historia española porque, como siempre digo, Es que es el gran misterio la muerte, ¿no? Ah, bueno, la muerte sí, Entonces, claro que hay más allá. despierta esa Sí, esa pero, intriga, pero es como algunos le tienen miedo y no quieren saber nada. Es decir, piensa que no les va a pasar. o cuanto más lejos mejor. Mm, Entonces, hay gente que tiene aprensión por todo lo que es la lectura de eso. Lo mismo que sí. el tema de los cementerios y lo demás allá, que no es una cuestión de decir necrofílica, no, esa es una Igual estaba porquería. leyendo esta semana que muchas escritoras argentinas, volviendo al tema de las escritoras mujeres, muchas se destacan por escribir sobre estos temas, ¿no? Bueno, María Rosa Lojo escribió Historias Sí. ocultas del cementerio de la Recoleta. Yo le regalé un libro porque también hice la historia del cementerio de la Chacarita, Ángeles de Buenos Aires. Ya que estamos, vamos a hacer otro más, porque bueno, dije, pero no había nada escrito, porque realmente, es decir, uno ve el cementerio de la Recoleta, es maravilloso, y se ha convertido en un hito turístico, al igual que Père Lachaise en París. El cementerio de la Recoleta es un hito turístico, hoy la gente lo llevan ahí porque vos postulate, traes me pasaba cuando organizaba congresos, bueno, vamos a traer a este francés que iba a hablar. ¿Dónde lo llevamos al francés? Un día a Al caminar, cementerio. un día al museo. ¿Qué lo voy a llevar al Museo de Bellas Artes? Que tengo que Sí, poner un banco, también. decir, Pero un Degas, ¿viste? Y paramos a contar. Ellos tienen 84, ¿no? En cada museo. Y entonces empezó, el Museo de la Recoleta se convirtió en un hito turístico. La gente venía a ver por esto, las estatuas y quién es sí, esto, claro. y la estatua. Entonces contaban historias, ya te digo, el final de Rufina Cambaceres termina de 20 formas distintas, de acuerdo a quien cuente la Claro, se historia. van desvirtuando un poquito. Crociati de Sasac, y que mueren en este aluvión esquiando en Austria durante su luna de miel, y por qué la retrata Viladrich con un perro, entonces todo el mundo le frota la nariz, la estatua de Sarmiento, que fue un lugar icónico, en donde no había colegio en la Argentina, que si no ibas a llevar a los chicos a ver la tumba de Sarmiento, Claro. no era colegio, entonces placas y placas y placas sobre el maestro inmortal. O bueno, son infinidad de Sí, historias. también vivimos en una ciudad que tiene mucha historia y mucha Absolutamente, arte absolutamente. no tiene nada que envidiarle a Nada. otras ciudades del No, mundo. Digo, no, fan de Buenos Aires. absolutamente ¿Qué nada. opinas, Luis? estoy de acuerdo Sí, en todo. es maravillosa. Absolutamente. Bueno, y el cementerio es un lugar, y Chacarita también, en menor medida, Sí. es sobre todo toda la historia del tango. Como le decía, está bien, quizás la metáfora no es la más lúcida, pero decía, el tango muere en Chacarita, porque están todos enterrados ahí. El Panteón de los Músicos. El Panteón de los Músicos de Sadaí, el monumento de Carlos Gardel. De actores también. Bueno, también el de actores, por supuesto, que ahí se mezclaba un poquito quién era actor y quién era cantante, pero bueno, no, todo eso es notable. Alfonsina Storni enterrada ahí, los Amalfitani, el fútbol, pintores como Butero, no, realmente eso, Chacarita también tiene, lo que pasa es que es tan grande, son 90 hectáreas. Sí, Chacarita es muy O grande. sea, entonces abarcarlo es más complicado. Sí. Bueno, después de toda esta charla vamos a tener que hacer Qué una hermoso segunda programa vuelta. de hoy, Omar. Gracias por No, por favor. acompañarnos. Y para compartir todo este saber con nosotros y Sí, con la porque audiencia. te quedás escuchando y querés saber más. Sí, hay que investigar. Sí, hay que leer. Bueno, entonces estabas leyendo Proyectos Póstumos. No, Trayecto Póstumo es un libro mío. Ese es el libro que te cuento por qué estaba haciendo. No, estaba leyendo el libro de Nieves con Costrina. De Nieves, ok. Y después una escritora, Marcia Collazo, que es uruguaya, Sí. que habla de historias de amor de la historia uruguaya, que no. realmente me encanta. Sí, quizás no, el tema me gusta por el tema de la historia uruguaya, pero también las metáforas. Las metáforas, escribe con una pluma exquisita. Luis, se nos acabó todo el tiempo, pero lo voy a anotar. ¿Me decís cómo es Marcia Collazo? Collazo, sí. Claro, ya se fue el programa, mira, Sí. la hora. Bueno, nosotros te agradecemos haber estado acá acompañándonos en nuestro programa Libros sin Tiempo.
Ya arrancó diciembre, nos vamos a ir despidiendo hasta... son nuestros últimos programas, Luis. Bueno, Omar, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a los oyentes por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene. Chao. Chao. Chau, chau.